Hay algo que nadie te dijo sobre cómo funciona realmente la vida. Y no es porque lo hayan ocultado, es porque la mayoría de las personas que podrían habértelo dicho tampoco lo sabían. Lo vivían sin comprenderlo, lo experimentaban sin poder nombrarlo, y cuando intentaban explicarlo, usaban palabras que sonaban demasiado abstractas para ser útiles. Aldous Huxley fue diferente. Pasó 40 años buscando no solo la experiencia, sino el mecanismo. No solo el qué, sino el cómo. Y lo que encontró al final de ese camino fue algo que contradice de manera fundamental lo que la mayoría de las personas cree sobre cómo se obtiene lo que se desea. Pero antes de revelar lo que Huxley encontró, necesito que hagas algo. Piensa en un área de tu vida donde llevas meses, quizás años, deseando algo con toda tu energía. Algo que visualizas, que afirmas, que planificas, que trabajas para conseguir. Y aún así, permanece fuera de tu alcance. No completamente imposible, solo siempre a un paso, siempre por llegar, como si hubiera una distancia invisible entre tú y eso que no se cierra sin importar cuánto te acerques. Esa distancia tiene un nombre y tiene una causa. Y la causa no es la que te dijeron. Existe un hombre cuya historia Huxley habría reconocido inmediatamente como la ilustración perfecta de lo que pasó 40 años documentando. Se llamaba Roberto. Era arquitecto en Buenos Aires, 47 años, disciplinado, inteligente, comprometido con su crecimiento personal. Había leído casi todo lo que existe sobre manifestación, vibración, ley de atracción, pensamiento positivo, y nada funcionaba de manera consistente. No es que todo estuviera mal en su vida. Tenía trabajo, tenía relaciones, tenía salud, pero había un área específica, la prosperidad económica, donde sin importar lo que hacía el resultado, era siempre el mismo. Llegaba hasta cierto punto y algo invisible lo detenía. Una oportunidad que se cerraba en el último momento, un proyecto que prometía y luego se disolvía. Una sensación constante de que el dinero llegaba justo, nunca de más, nunca con la holgura que deseaba. Un día, por casualidad, encontró en una librería de usados una edición antigua de La filosofía perenne de Aldous Huxley. No sabía bien quién era. Solo lo compró porque el título le llamó la atención. Y esa noche, leyendo en su departamento, encontró una frase que lo detuvo completamente. Huxley escribía sobre algo que había documentado en tradiciones que nunca habían tenido contacto entre sí. Una observación que aparecía una y otra vez, con diferentes palabras, en el taoísmo, en el budismo, en el misticismo cristiano, en el sufismo, en el Vedanta. Una observación tan simple en su formulación que parecía imposible que fuera la respuesta a todo lo que Roberto había estado buscando. La cosa que deseas no se obtiene persiguiéndola, se obtiene convirtiéndote en el tipo de presencia que naturalmente la atrae. Roberto cerró el libro, se quedó mirando el techo, y en silencio, sin que nadie lo viera, algo en él entendió que llevaba años usando la herramienta equivocada, que el problema nunca había sido la intensidad de su deseo ni la calidad de sus técnicas, había sido la naturaleza misma del acto de perseguir. Porque perseguir, como Huxley documentó en cada tradición que estudió, emite una señal muy específica, la señal de alguien que todavía no tiene lo que desea, la señal de alguien que necesita que algo llegue de afuera para completarse adentro. Y esa señal, no el deseo consciente, sino la señal de fondo que la persecución produce, es exactamente lo que el universo lee y espeja de vuelta, no como castigo, con la imparcialidad perfecta de un espejo. Esto es lo que este video existe para explorar, no como filosofía abstracta, como mecanismo concreto con consecuencias prácticas directas sobre lo que recibes en tu vida. Huxley no lo llamó ley de atracción, no lo llamó manifestación, lo llamó receptividad, y documentó con una precisión que pocas personas han igualado después que la receptividad no es pasividad. No es esperar sin hacer nada. Es una forma específica de actuar, de desear, de moverse en el mundo que crea una relación completamente diferente con lo que quieres. Una relación desde la cual las cosas llegan de manera que el esfuerzo forzado
nunca puede producir. Y en los próximos bloques vas a entender exactamente por qué. No el principio general, el mecanismo preciso, la diferencia específica entre la acción que bloquea y la acción que abre, y la práctica concreta que cambia uno por otro en la vida real, con agenda llena, mente agitada y patrones antiguos intentando volver. Antes de continuar, quiero preguntarte algo directamente. En esa área de tu vida donde lo que deseas no llega sin importar cuánto te esfuerzas, ¿qué emoción domina cuando piensas en eso? Urgencia, tensión, esa sensación de que falta algo y que necesitas que llegue pronto. Escríbelo en los comentarios, no para mí, para que tú lo veas escrito, porque nombrarlo con honestidad es el primer paso del mecanismo que vamos a revelar ahora. Y antes de que te diga lo que Huxley encontró, necesito que entiendas algo sobre Roberto que hace que su historia sea más que un ejemplo ilustrativo. Roberto no era alguien que no se esforzaba, era alguien que se esforzaba más que la mayoría. Leía, estudiaba, practicaba, aplicaba con disciplina lo que aprendía. Y eso es exactamente lo que hacía que su situación fuera tan frustrante y tan reveladora al mismo tiempo. Porque si el problema fuera falta de esfuerzo, la solución sería obvia: más esfuerzo. Pero cuando alguien que ya se esfuerza más que la mayoría sigue sin recibir lo que desea en un área específica, la conclusión que la mayoría extrae es que algo está fundamentalmente mal con esa persona, que no lo merece, que tiene bloqueos demasiado profundos, que el universo tiene otros planes para ella. Huxley habría rechazado esa conclusión con precisión, no porque fuera demasiado dura, sino porque era imprecisa. El problema de Roberto no era lo que él era lo que hacía con sus deseos, la relación específica que tenía con ellos, la forma en que el acto mismo de querer algo producía una señal que contradecía lo que conscientemente buscaba. Y esa distinción entre lo que eres y la relación que tienes con tus deseos es exactamente la que este video existe para iluminar con la precisión suficiente para que deje de ser una idea abstracta y se convierta en algo que puedes aplicar desde hoy. Esto también explica algo que Huxley consideraba uno de los patrones más comunes y más ignorados que había documentado: el patrón de las personas que aplican las herramientas correctas con la actitud incorrecta, que visualizan desde la carencia, que afirman desde la duda, que practican desde la urgencia de que funcione porque lo necesitan, y que luego concluyen que las herramientas no funcionan cuando en realidad era la calidad de la presencia desde la que las usaban la que producía los resultados inconsistentes. La herramienta no era el problema. La relación con el resultado que la herramienta debía producir sí lo era. Y esa relación, esa señal de fondo que opera por debajo de cualquier técnica, era exactamente lo que el entorno estaba leyendo y respondiendo con una fidelidad que Roberto esa noche por primera vez pudo ver con claridad. Hay una última dimensión de la historia de Roberto que vale la pena nombrar antes de entrar al mecanismo completo. La noche que entendió esto, su primer impulso fue hacer algo con esa comprensión, encontrar una manera de aplicarla correctamente, de usarla para finalmente conseguir lo que llevaba años buscando. Y en ese impulso, en esa reacción inmediata de querer usar el nuevo conocimiento como una herramienta más poderosa para perseguir el mismo resultado, reconoció exactamente el patrón que Huxley describía. La comprensión correcta usada desde la identidad incorrecta produce los mismos resultados. El cambio real no estaba en encontrar una técnica mejor, estaba en transformar la identidad desde la que cualquier técnica sería usada. Eso es lo que hace que la historia de Roberto sea relevante no como inspiración, sino como mapa, porque el obstáculo que él enfrentó no era personal ni único. Era el obstáculo que Huxley había documentado en incontables personas. El obstáculo de la comprensión correcta, usada desde la identidad incorrecta. Y la solución no estaba en más comprensión, estaba en el trabajo específico de transformar la identidad desde la que cualquier comprensión sería aplicada. Si lo que estás escuchando está resonando con algo que ya sentías pero no podías nombrar,
suscríbete ahorita y activa la campanita. Este canal publica todos los días y lo que viene en los próximos bloques va directo al mecanismo de cómo cultivar esa presencia en la vida real. Huxley encontró el principio que buscaba no en un solo lugar, sino en 12 tradiciones completamente diferentes que nunca habían tenido contacto entre sí. Y lo que lo perturbó en el sentido que lo dejó sin la posibilidad de ignorarlo fue precisamente esa consistencia. Porque cuando el mismo mecanismo aparece descrito con diferentes palabras en el taoísmo chino del siglo VI a.C., en el sufismo persa del siglo XII, en el misticismo cristiano del siglo XIV y en el Vedanta hindú de hace 3000 años, ya no puede ser una coincidencia cultural. Tiene que estar describiendo algo real sobre cómo funciona la experiencia humana. Lo que todas esas tradiciones describían, con vocabularios completamente distintos, era este principio. Hay una manera de actuar y de desear que coopera con el flujo natural de las cosas, y hay una manera de actuar y de desear que lo resiste. Y la diferencia entre las dos no tiene que ver con la intensidad del esfuerzo, sino con la calidad de la presencia desde la que ese esfuerzo emerge. Los taoístas lo llamaban Wu Wei, que generalmente se traduce como no acción, pero que Huxley, con la precisión que lo caracterizaba, señalaba que esa traducción era completamente engañosa. Wu Wei no significa no hacer nada. Significa actuar sin la fricción del ego que necesita controlar el resultado. Actuar desde la fluidez natural, en lugar de desde la tensión de quien teme que si no empuja todo se detenga. Los sufíes lo llamaban tawakkul, la confianza activa en el proceso, no la pasividad de quien renuncia, la serenidad de quien actúa plenamente y suelta el resultado con la misma completitud. Los contemplativos budistas lo llamaban la acción sin apego, no sin compromiso, sin la crispación del ego que necesita que las cosas salgan exactamente como las planeó. Y los contemplativos cristianos que Huxley estudió para la filosofía perenne lo llamaban la gracia, no en el sentido religioso convencional, sino en el sentido funcional, el estado desde el que la acción fluye sin la interferencia del yo que quiere demostrar algo. Huxley vio en todo esto una sola descripción con múltiples nombres, y la sintetizó con una claridad que me resulta difícil mejorar. Hay dos tipos de acción, la acción que nace de la carencia y la acción que nace de la plenitud. La acción que nace de la carencia dice, necesito esto, todavía no lo tengo, debo conseguirlo. La acción que nace de la plenitud dice, ya soy suficiente. Me muevo hacia esto porque es la dirección natural de lo que soy, no porque mi completitud dependa de lograrlo. Y la diferencia entre las dos, que en la superficie puede parecer solo una diferencia de actitud, produce resultados completamente diferentes en el mundo real. Porque la acción que nace de la carencia, sin importar cuánta energía y técnica se le aplique, siempre emite la misma señal de fondo, la señal de alguien que no tiene, que espera, que necesita. Y esa señal, que opera por debajo de todas las técnicas y afirmaciones, es lo que el entorno recibe y respeja. No el deseo consciente, la señal de fondo. Roberto, el arquitecto de Buenos Aires, entendió esto la noche que leyó a Huxley, y entendió algo más que lo golpeó con una claridad incómoda, que toda su vida había actuado desde la carencia sin saberlo, no porque fuera débil o espiritualmente poco desarrollado, sino porque nadie le había señalado que hay una diferencia entre querer algo y perseguirlo desde la necesidad de tenerlo para sentirse completo. Había confundido el deseo con la urgencia, el compromiso con la crispación, la intención con la tensión. Y esa confusión, tan común que parece normal, era exactamente el mecanismo que Huxley había documentado en incontables personas que deseaban con genuinidad y consistencia, y aún así recibían siempre menos de lo que esperaban. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que el primer paso no es cambiar lo que haces, es cambiar desde dónde lo haces, no la acción, sino la presencia desde la que la acción emerge. Porque la misma acción realizada desde la carencia y desde la plenitud
produce resultados radicalmente diferentes. No porque el universo esté premiando una actitud sobre otra, sino porque la acción desde la plenitud tiene una calidad diferente. Es más clara, genera menos resistencia, percibe oportunidades que la acción desde la carencia, con su tensión de fondo, literalmente no puede ver. Y aquí está algo que Huxley señalaba como la parte más contraintuitiva de todo esto. La plenitud desde la que la acción debe emerger no es algo que se alcanza cuando por fin llega lo que deseas. Es algo que se cultiva ahora, antes de que llegue, independientemente de si está llegando o no. No como performance, no como fingir que todo está bien cuando no lo está, sino como la comprensión genuina de que lo que eres ahora ya es suficiente para recibir lo que te corresponde. Que la única cosa que puede estar impidiendo su llegada es la señal de fondo que emites cuando actúas desde la necesidad de que llegue para sentirte completo. Eso es lo que cambia cuando la receptividad reemplaza a la persecución, no la intensidad del deseo, la calidad de la presencia desde la que el deseo existe. Si lo que estás escuchando está resonando con algo que ya sentías, pero no podías nombrar, suscríbete ahorita y activa la campanita. Este canal publica todos los días, y lo que viene en los próximos bloques va directo al mecanismo de cómo cultivar esa presencia en la vida real. Y aquí está algo que Huxley añadía sobre este principio, que es fundamental para no malinterpretarlo en la práctica. La acción desde la plenitud no significa actuar con menos compromiso. No significa hacer las cosas a medias o con desapego superficial. Significa exactamente lo contrario. Significa actuar con un compromiso tan completo que no necesita la llegada del resultado para justificarse. La diferencia se siente en el cuerpo antes de poder nombrarse con palabras. La acción desde la carencia tiene una tensión física de fondo, una crispación sutil que está presente incluso en los momentos de aparente calma. La acción desde la plenitud tiene una cualidad diferente, más ligera no porque importe menos, sino porque no está cargada con el peso de la necesidad de que llegue el resultado para que todo esté bien. Huxley documentó en personas que habían desarrollado esa capacidad que sus acciones producían resultados que desde afuera parecían desproporcionados al esfuerzo visible. No porque hacían menos, sino porque lo que hacían tenía una calidad diferente, una presencia diferente, una señal diferente. Y esa señal era exactamente lo que producía respuestas diferentes del entorno, de las personas, de las oportunidades que aparecían o no aparecían. Eso es lo que significa pasar de perseguir a recibir. No reducir el compromiso, cambiar la presencia desde la que el compromiso se ejerce. Huxley también documentó algo sobre las personas que habían desarrollado esta capacidad de actuar desde la plenitud que resulta esclarecedor para entender por qué funciona de manera tan consistente. Dijo que esas personas no necesariamente tenían vidas sin dificultades, tenían exactamente las mismas circunstancias difíciles que cualquier otra persona. Lo que era diferente era su relación con esas circunstancias. No las interpretaban como evidencia de que algo estaba mal con ellas o de que el proceso no funcionaba. Las veían como información, como indicadores de qué ajuste era necesario, y esa diferencia de interpretación, que parece sutil, producía una respuesta completamente diferente. En lugar de que la dificultad reforzara la señal de carencia, la dificultad se convertía en el punto de clarificación desde el que la señal de plenitud podía fortalecerse. Ese es el nivel de sofisticación al que Huxley apuntaba cuando describía la receptividad como algo más que una actitud, como una inteligencia aplicada sobre la propia experiencia. Y hay algo más que completa esta imagen de manera fundamental. Huxley observó que la señal que emitimos no es solo sobre lo que deseamos, sino sobre quién creemos que somos en relación con ese deseo. Y esa creencia sobre quién somos en relación con nuestros deseos tiene una historia. Fue construida por experiencias acumuladas, por mensajes recibidos, por patrones repetidos hasta que dejaron de verse como patrones y empezaron a verse como la realidad. Cambiar esa señal
no requiere ignorar esa historia. Requiere dejar que esa historia sea la única versión posible de quién eres. Y la receptividad que Huxley documentó es precisamente ese estado donde la historia no ha desaparecido, pero ya no es la única voz que determina la señal de fondo que emites. Eso completa la imagen que Huxley construyó con 40 años de observación. No una promesa de que si cambias tu actitud, todo llegará fácil. Una descripción precisa de por qué la misma acción realizada desde estados diferentes produce resultados completamente diferentes. Y una dirección clara sobre cuál es el trabajo real que transforma el estado de fondo de manera duradera. Hasta aquí hemos establecido el principio. Ahora viene la parte que más importa, porque Huxley no era un filósofo que se conformaba con describir los principios. Era un observador que quería entender el mecanismo preciso, el cómo, no solo el qué. Y el cómo de la receptividad tiene capas que la mayoría de las personas, incluso las que entienden el principio intelectualmente, nunca examina con suficiente profundidad. El primer obstáculo que Huxley identificaba hacia la receptividad genuina no era la falta de práctica espiritual. Era algo mucho más fundamental y mucho más invisible. Era la identidad de quien lucha. Desde muy temprano en la vida, la mayoría de las personas construye una identidad alrededor de la capacidad de conseguir cosas a través del esfuerzo. Esa identidad dice: soy alguien que trabaja duro, que persiste, que no se rinde, que obtiene lo que quiere a través de la fuerza de su determinación. Esa identidad no es mala en sí misma. El problema aparece cuando se convierte en la única forma de relacionarse con el deseo. Cuando la única forma de querer algo que esa identidad conoce es perseguirlo con urgencia y esfuerzo. Cuando la receptividad, el soltar, el confiar en el proceso, se siente como rendirse, como debilidad, como irresponsabilidad. Huxley documentó en La filosofía perenne que este es el obstáculo central que todas las tradiciones contemplativas que estudió intentaban desmantelar. No por razones espirituales abstractas, por una razón muy concreta. Esa identidad de quien lucha emite una señal específica, la señal de alguien que necesita conquistar para merecer. Y esa señal, independientemente de lo que se desee conscientemente, es la frecuencia dominante que el entorno recibe. ¿Cómo se transforma esa identidad? Huxley era muy específico sobre esto y su respuesta no era la que la mayoría esperaba. No se transforma con más esfuerzo espiritual aplicado a la misma identidad. No se transforma visualizando con más intensidad ni afirmando con más convicción. Se transforma con algo que él llamaba el reconocimiento experiencial de la suficiencia. La experiencia, no el pensamiento, de que ya eres suficiente ahora, no cuando logres lo que deseas, ahora. Y ese reconocimiento no llega de golpe. Llega en momentos pequeños y específicos que se acumulan hasta que la identidad de fondo cambia de manera real. Huxley identificaba 3 prácticas concretas que producen ese reconocimiento de manera consistente. No son técnicas elaboradas, son formas de habitar la experiencia cotidiana que, aplicadas con continuidad, cambian la identidad desde adentro. La primera la llamaba la práctica de la presencia completa. No la presencia como técnica de meditación, la presencia como disposición de estar completamente aquí, con lo que es, sin la narrativa de lo que debería ser diferente para que puedas estar bien. En la práctica cotidiana eso significa esto. Varias veces al día, en momentos ordinarios, pausas, y en lugar de continuar con el flujo automático de pensar en lo que falta, en lo que necesitas, en lo que todavía no llegó, te preguntas: ¿qué está presente ahora mismo que es genuinamente bueno? No en sentido performático, con honestidad real. Puede ser algo tan simple como la capacidad de respirar, la existencia de alguien que importas, el hecho de que estás leyendo esto, lo que significa que tienes acceso a información que puede cambiar algo en tu vida. Cuando te detienes en eso con genuinidad, no lo nombras ni lo analizas, simplemente lo habitas por unos momentos. Algo cambia en la señal de fondo que emites, de la señal de quien todavía no tiene a la señal de quien ya tiene suficiente. Y esa señal diferente
es lo que el entorno empieza a responder de manera diferente. La segunda práctica la llamaba actuar desde la identidad elegida, no intentar sentir diferente, actuar diferente en los momentos específicos donde el patrón habitual opera, cuando la identidad de quien lucha quiere tomar el control, cuando la urgencia aparece, cuando la tensión de necesitar que algo llegue ya se activa. En ese momento específico, elegir actuar desde la identidad de quien ya es suficiente, no fingiendo que la urgencia no existe, reconociéndola y eligiendo no seguirla automáticamente. Esa elección, repetida en los momentos pequeños y cotidianos donde se presenta, es lo que construye la nueva identidad. No los momentos grandes de práctica espiritual, los momentos pequeños donde el patrón antiguo se activa y tú eliges diferente. La tercera práctica era la que Huxley consideraba la más transformadora y la más raramente comprendida. La llamaba la acción sin verificación. La mayoría de las personas, cuando intenta practicar receptividad, cae en el mismo patrón de manera más sutil. En lugar de perseguir el resultado directamente, persigue señales de que el proceso está funcionando. Monitorea si las cosas están mejorando. Verifica si la actitud correcta está produciendo los resultados esperados. Huxley decía que esa verificación es la forma más sutil del mismo patrón de lucha, porque verificar si está funcionando implica una duda de fondo de que quizás no está, y esa duda es suficiente para mantener la señal de carencia activa por debajo de todas las prácticas correctas. La acción sin verificación es confiar en el proceso sin necesitar confirmación constante. Es plantar la semilla y alejarse sin desenterrarla cada día para ver si está creciendo. Es la forma más madura de relacionarse con el campo, porque elimina el último residuo de urgencia y permite que la señal de plenitud se sostenga con la coherencia suficiente para producir resultados concretos. ¿Reconoces en tu propia vida ese patrón de verificación? Esa necesidad de monitorear si las cosas están mejorando, que en realidad revela la duda de que quizás no están. Escríbelo en los comentarios. Nombrarlo con precisión es lo que te permite empezar a interrumpirlo. Suscríbete ahorita si todavía no lo has hecho. Activa la campanita. El siguiente bloque es donde todo esto se convierte en algo que puedes llevar contigo hoy. Hay algo más que Huxley identificaba sobre el patrón de verificación que es crucial para entenderlo completamente y no solo parcialmente. Dijo que la verificación no es solo un hábito mental, es una expresión de la misma identidad de quien lucha que estamos intentando transformar. Es el ego queriendo asegurarse de que está haciendo lo correcto, de que el proceso está funcionando, de que no está desperdiciando esfuerzo en algo que quizás no llegará. Y esa necesidad de asegurarse, aunque se presente como prudencia o responsabilidad, es en el fondo exactamente la misma señal de carencia. La señal de alguien que no confía, que necesita pruebas, que no puede estar bien sin confirmación externa. Cuando ves eso con claridad, la práctica de la acción sin verificación deja de ser una técnica que intentas aplicar. Se convierte en algo más profundo, en la expresión natural de una identidad que ya confía en su suficiencia fundamental, que ya sabe que lo que le corresponde está llegando aunque todavía no pueda verlo, y que puede actuar desde esa certeza sin necesitar que el entorno la confirme constantemente para sostenerse. Ese es el nivel de cambio que Huxley describía como genuino. No el que modifica la superficie mientras la identidad de fondo permanece igual. El que transforma la identidad de fondo hasta que la superficie cambia como consecuencia natural. Y Huxley añadía algo sobre la práctica de la acción sin verificación que es fundamental para no malinterpretarla como una forma de negación de la realidad. Dijo que confiar en el proceso no significa ignorar la información que el entorno te da. Significa no usar esa información como la condición para poder estar bien. Hay una diferencia entre recibir el feedback del entorno con apertura y claridad y necesitar que ese feedback sea positivo para poder sostener la señal de plenitud. El primero es inteligencia aplicada. El segundo es exactamente la dependencia del resultado que la receptividad busca transformar.
Cuando distingues esas dos cosas con precisión en tu propia práctica, la acción sin verificación deja de ser una postura que intentas mantener y se convierte en la forma natural de relacionarte con el proceso, porque ya no estás esperando que el resultado te diga quién eres. Ya sabes quién eres, independientemente del resultado. Y desde esa certeza, el resultado puede llegar sin que su llegada o no llegada defina tu estado interno. La pregunta que surge naturalmente en este punto es, ¿cuánto tiempo lleva? Y Huxley era honesto sobre esto de una manera que resulta a la vez desafiante y liberadora. Dijo que el tiempo no es la variable relevante, la consistencia sí lo es, porque el cambio de identidad no ocurre en proporción al tiempo transcurrido, sino en proporción a la consistencia con que los momentos pequeños, las elecciones cotidianas, donde el patrón antiguo se activa y se elige diferente, se acumulan. Alguien que practica esos momentos pequeños con genuinidad durante 3 semanas puede producir un cambio más real y más permanente que alguien que hace prácticas elaboradas durante 3 años desde la misma identidad de fondo. No porque el tiempo no importe, sino porque la consistencia en los momentos pequeños es lo que construye la nueva identidad de base desde la que todo lo demás emerge. Roberto, el arquitecto de Buenos Aires, necesitó 3 semanas después de leer a Huxley para entender algo que el libro no decía explícitamente, pero que estaba presente en cada página, que el cambio que Huxley describía no era un cambio de técnica, era un cambio de relación, un cambio en la forma fundamental en que se relacionaba con sus propios deseos, con su propio proceso de vida. Y ese cambio no había ocurrido con más práctica, había ocurrido con más honestidad. La honestidad de ver que durante años había estado usando el deseo como evidencia de que algo le faltaba, que cada vez que quería algo, esa misma querer confirmaba internamente que no lo tenía. Y esa confirmación de no tenerlo era la señal que emitía constantemente, independientemente de lo que afirmara conscientemente. La honestidad de reconocer que había confundido el compromiso con la crispación, que se podía estar completamente comprometido con algo sin la tensión de quien siente que su valor depende de que llegue. Y la honestidad de admitir que la receptividad que Huxley describía no era pasividad ni espiritualidad superficial, era la forma más sofisticada y más exigente de relacionarse con la vida, porque requería algo que el esfuerzo nunca había requerido, soltar el control mientras se actuaba plenamente. Huxley había escrito en sus ensayos sobre el misticismo práctico algo que Roberto subrayó 3 veces esa noche. La receptividad no es el estado de quien no quiere nada, es el estado de quien quiere completamente y confía completamente en el proceso al mismo tiempo, no secuencialmente, simultáneamente. Es la capacidad de tener un deseo claro y profundo y al mismo tiempo no necesitar que llegue de una forma específica en un tiempo específico para poder estar bien ahora. Esa combinación, deseo claro más confianza profunda, es lo que Huxley documentó en las personas que vivían en ese estado de receptividad de manera consistente. No eran personas sin deseos, eran personas que habían aprendido a desear sin que el deseo se convirtiera en urgencia, sin que querer algo se tradujera automáticamente en la señal de que todavía no lo tenían. ¿Cómo se llega a eso en la práctica? No de una vez, no con un solo insight. Se llega en el cotidiano, en los momentos pequeños, con 3 movimientos que Huxley derivaba directamente de su estudio de las tradiciones que producían ese estado de manera más consistente. El primer movimiento es lo que él llamaba clarificar sin aferrar. Saber con precisión lo que deseas, sin necesitar que llegue exactamente así para que valga. Esto no es conformismo. Es la distinción entre el deseo genuino, que señala una dirección, y el apego al resultado específico, que produce la tensión que bloquea la receptividad. En la práctica significa esto: antes de cualquier acción importante, un momento de claridad sobre lo que genuinamente deseas, no lo que crees que deberías desear, lo que realmente quieres, y luego, con esa claridad presente, una pregunta honesta: ¿estoy comprometido con la dirección o necesito que llegue exactamente así para estar bien?
Si la respuesta es lo segundo, ese es el momento de trabajar la soltura antes de actuar. Porque la acción desde el apego al resultado específico siempre emite la señal de quien teme que si no llega exactamente así, algo estará mal. El segundo movimiento es actuar desde la presencia, no desde la urgencia. La urgencia dice, tengo que hacerlo ahora antes de que se cierre la oportunidad. La presencia dice, este es el momento de actuar y lo hago completamente, sin la historia de que si no lo hago perfectamente, ahora algo se perderá para siempre. La diferencia entre las dos produce acciones que se ven iguales desde afuera, pero que tienen una calidad completamente diferente. La acción desde la urgencia contiene tensión. Esa tensión es perceptible para las personas con quienes interactúas, aunque no puedan nombrarla. Y esa tensión es exactamente lo que produce la resistencia que la urgencia intentaba evitar. La acción desde la presencia tiene una claridad que la urgencia nunca puede producir, porque no está dividida entre lo que está ocurriendo ahora y el miedo a lo que podría no ocurrir después. El tercer movimiento es el que cierra el ciclo. Huxley lo llamaba confiar en el proceso sin exigirle el tiempo, hacer lo que te corresponde hacer ahora y soltar cuándo y cómo llega el resultado. No porque no importe, porque exigirle al proceso que se mueva en tu tiempo específico es exactamente el tipo de tensión que interrumpe la receptividad que lo activaría. Esto no es pasividad, es la forma más activa y más exigente de relacionarse con tus propios deseos, porque requiere que hagas todo lo que te corresponde hacer con total compromiso, y al mismo tiempo no uses la llegada del resultado como la condición para poder estar bien ahora. Eso, sostenido de manera consistente, es lo que Huxley documentó como el estado desde el que las cosas llegan sin el esfuerzo que las persigue. No porque el universo premie la actitud correcta, sino porque ese estado emite una señal completamente diferente a la señal de quien persigue desde la carencia. Una señal de plenitud, de suficiencia, de alguien que ya es quien necesita ser para recibir lo que le corresponde. Y esa señal, con la imparcialidad perfecta de un espejo, produce una experiencia de vida completamente diferente. No mañana, no después de años de práctica. En la medida exacta en que la señal de fondo que emites cambia, lo que el entorno refleja cambia con ella. Eso es lo que Huxley enseñó, no una promesa, una comprensión del mecanismo. Y las comprensiones genuinas, cuando se integran en la práctica cotidiana de los momentos pequeños donde se toman las decisiones reales, no cambian solo lo que piensas, cambian lo que eres mientras vives. Y cuando eso cambia, lo que recibes cambia con ello. Escribe en los comentarios algo que puedes soltar esta semana. No el deseo en sí, la urgencia alrededor del deseo. Esa tensión específica de necesitar que llegue ya para poder estar bien. Escríbelo. Nombrarlo es el primer movimiento del mecanismo que Huxley documentó en 40 años de estudio. Suscríbete ahorita. Activa la campanita. Este canal publica todos los días y cada transmisión va más profundo en esto. No te pierdas lo que viene. Y si algo de lo que escuchaste hoy cambió la relación que tienes con alguno de tus deseos, déjanos tu like. Es la señal que le dice al algoritmo que este contenido merece llegar a más personas que lo necesitan. Hasta la próxima. Y recuerda lo que Huxley documentó en 40 años de estudio de cómo funciona la experiencia humana. No obtienes lo que persigues, obtienes lo que eres mientras persigues, y lo que eres puede cambiar. Empieza con un solo deseo, con la decisión de quererlo completamente, sin necesitar que llegue para poder estar bien ahora. Hay una última cosa sobre lo que Huxley documentó que necesito dejarte antes de cerrar este video. Dijo que el camino de la persecución a la receptividad no es lineal. No es un proceso donde cada día estás más cerca del estado que buscas hasta que finalmente llegas. Es un proceso con avances y retrocesos, con días donde la plenitud se siente natural y días donde la urgencia vuelve con fuerza. Y que eso no significa que estás fallando. Significa que estás en el proceso real. La diferencia entre alguien que transforma esto de manera genuina y alguien que no, dijo Huxley,
no es que el primero nunca vuelve al patrón antiguo, es que cuando vuelve, lo reconoce más rápido. Y en ese reconocimiento más rápido interrumpe el ciclo antes de que se instale completamente. Con el tiempo, los períodos de urgencia se acortan, los períodos de plenitud se extienden, no porque se haya alcanzado algún estado de iluminación permanente, porque la identidad de fondo ha cambiado lo suficiente para que la plenitud sea el clima habitual y la urgencia sea la excepción que se nota en lugar de la norma que no se nota porque parece la realidad misma. Ese es el destino real de este proceso. No la ausencia de deseo ni la indiferencia ante los resultados, la capacidad de querer completamente desde un lugar que ya no necesita el resultado para estar bien. Y desde ese lugar, recibir con una consistencia que el esfuerzo forzado nunca pudo producir. Y eso, a diferencia de la persecución que produce agotamiento acumulativo, produce algo que Huxley describía como el signo más claro de que el proceso está ocurriendo de manera real. No resultados externos espectaculares, una sensación creciente de que la vida se vuelve menos pesada, que las mismas circunstancias de antes requieren menos esfuerzo interno para habitarse con calma, que las oportunidades que siempre estuvieron ahí empiezan a ser visibles porque la señal de urgencia ya no las filtra. Eso es el principio de lo que Huxley llamaba el estado de receptividad establecida, no un estado que se alcanza una vez y se mantiene para siempre. Un estado que se vuelve cada vez más el clima natural desde el que la vida ocurre.